Muchas gracias por vuestra presencia y por este acto tan necesario. Voy a intentar resumir la existencia de una institución que permaneció y permanece a día de hoy completamente oculta, y pese a que lo que yo voy a exponer aquí os pueda parecer pura psicodelia, yo no estoy contando un cuento porque yo lo he vivido y lo puedo demostrar. El Patronato fue una institución presidida por Carmen Polo de Franco en el año 41, aunque su fundación es muy anterior, y su lema era velar por la mujer caída o en riesgo de caer. Esta expresión en el franquismo, ¿qué era? Ser pobre, ser huérfana, fumar por la calle fuera de horario colegial, llevar minifalda, un morreo en la última fila de un cine y cualquier tipo de actitud que el patronato decidiera que se salía de la norma. Para eso tenían una figura que era las guardianas de la moral. Eran las mujeres que habían aprobado una oposición cuyos requisitos solo eran estos: ser afín al régimen y tener una moral intachable. Lo de afín al régimen se puede comprobar, pero lo de la moral, bueno. Entonces estas señoras se paseaban por la calle, iban vestidas normalmente, no llevaban ningún uniforme ni nada. Se paseaban por piscinas, bailes, cines, jardines y también por la calle, por lo que llamaban zonas calientes, fundamentalmente por el centro de las ciudades, ¿no? En el momento que veían a una menor, tenemos que pensar que estamos hablando de cuando la mayoría de edad era a los 21, porque no se establece a los 18 hasta el año 78, ¿no? En el momento que una de estas guardianas de la moral veía una menor en actitud que ella consideraba inmoral, llamaba inmediatamente a la policía. Se la detenía y se la llevaba a un lugar que se llamaba COC, Centro de Observación y Clasificación. Ahí estaban retenidas durante una semana observándolas y lo primero que se hacía era un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa en su expediente y la que no era virgen incompleta, hecho determinante para que la menor fuera conducida a un reformatorio más o menos severo en manos de adoratrices, oblatas, monjas de la caridad, la orden secular de las cruzadas evangélicas y terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. Bien, estos reformatorios estaban auspiciados por este Patronato de Protección a la Mujer, que pagaba una pequeña asignación por interna en ese reformatorio, pero como no era suficiente, tenían sus talleres de trabajo donde se las explotaba. Se nos explotó laboralmente obligándonos a trabajar, por tanto eran trabajos forzados porque no podíamos decir que no, ¿no? Jamás nos pagaron absolutamente nada, la correspondencia la teníamos censurada, era un sistema penitenciario oculto, no teníamos derecho a quejarnos absolutamente de nada. Tampoco teníamos libertad para mostrar cualquier tipo de inclinación afectiva hacia una interna, porque en ese momento te podían trasladar y pasearte por toda la geografía española, porque llegaron a existir casi 900 reformatorios auspiciados por el patronato sin que nadie hiciera absolutamente nada hasta el año 1985, que permanece vigente esta institución. Las homosexuales fueron especialmente castigadas porque se las trasladaba directamente al psiquiátrico de Cienpozuelos o al de Arévalo, en cuyo expediente lo único que constaba era manifestaciones claramente homosexuales que perjudican al resto. En Cienpozuelos existía un pabellón específico que se llamaba el de las patronatas, porque se experimentó con ellas y muchas murieron allí. Nosotras no tenemos muertas en las cunetas, nadie vino a pegarnos un tiro en la nuca. Nosotras tenemos suicidas que se tiraron por la ventana porque no podían soportar el régimen de los reformatorios. Marcas en la piel de las autolesiones que nos hacíamos todas cuando llegábamos. Pertenezco a una familia de clase media catalana. Yo no aceptaba la autoridad, era mal estudiante, pero lo peor es que empecé a manifestarme contra la dictadura franquista. No me di cuenta absolutamente de nada. Lo hicieron muy rápidamente. Yo vivía en Barcelona y entraron en mi habitación muy temprano, antes de las 7 de la mañana, mi madre y el médico de cabecera del Opus Dei de toda la vida, el que nos había puesto las vacunas. No pude reaccionar, encendieron la luz y me dijeron que me iban a poner la vacuna contra la gripe.
Me cogieron del brazo y me pusieron una intravenosa en este brazo. No recuerdo absolutamente nada más. Hay 24 horas de mi existencia que están completamente borradas. Ni a una hora he conseguido averiguarlo. Desperté en una habitación completamente desconocida para mí. La puerta estaba cerrada con llave. Había una maleta familiar a los pies de la cama, pero había una ventana. La ventana tenía barrotes. Yo la abrí y veía los coches pasar. Y todos los coches, la matrícula era MMMM. En ese momento supe que me habían traído a Madrid. El día que conseguí la libertad, en 1976, después de escaparme del reformatorio de las Adoratrices, de la calle Padre Damián 52 de Madrid, hice una promesa a mis compañeras. Os juro que yo seré escritora y aunque pasen 40 años, el país entero se va a enterar de lo que nos han hecho. Llevo cumpliendo esa promesa desde el año 2012. Es muy difícil que salgan todas las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. Las que estuvieron tuteladas, cuando se asumía la tutela, la mayoría de edad se extendía a los 25. Eso quería decir que las podían tener encerradas de reformatorio en reformatorio hasta los 25 años. Las fugas eran constantes y para las menores embarazadas tenían su especial menú, la llamada maternidad de la Almudena, conocida como Peñagrande, internamente entre nosotras como Peñagorda. Parían como animales, las recibían a orden secular de las cruzadas evangélicas, que ya eran famosas por sus malos tratos en las cárceles de mujeres y fueron destinadas al reformatorio de Peñagrande de Madrid. Zorra puta, has desgraciado tu vida. Si de verdad quieres a tu hijo y no eres egoísta, firma aquí, porque nosotras tenemos unas familias buenísimas que le darán a tu hijo una vida que tú jamás le podrás dar. Parían allí mismo, las obligaron a trabajar con el embarazo, cargando sacas de correos en camiones, no tenían derecho a descanso y daban a luz allí mismo. Las dejaban solas en una sala que le llamaban la dolorosa, solas aullando porque parían sin ningún tipo de anestesia. Y las comadronas tenían frases especiales para ellas en el momento del parto. Si te diste el gusto, aguanta ahora el disgusto. ¿No te dolía cuando lo tenías debajo, puta? ¿Quieres un espejo para ver cómo pare una perra? Nadie ha hecho absolutamente nada por todas nosotras, nada. El patronato no existió, se ha ocultado. Estamos hablando de casi 900 reformatorios, de cientos de miles de mujeres que pasamos por allí, sin haber cometido absolutamente ningún delito. En mi caso fue por el hecho de pensar. Cuando empecé a hablar del patronato en el año 2012, yo no entendía por qué todo el mundo me quería matar y me amenazaban de muerte. Lo entendí después. Acababa de abrir un agujero negro de la memoria, el más escondido de este país, directamente contra las mujeres. Una Gestapo a la española contra las mujeres. Las mismas congregaciones religiosas, en el año 1985, se reconvierten en ONGs y están actualmente gestionando los centros de menores. Pero mientras tanto, se las premia. Adoratrices, Premio a los Derechos Humanos Rey de España 2014, Premio Familias Andaluzas 2021, Mención Honorífica, Premio Clara Campoamor 2023, Premio Menina 2017, Premio COPE al Colegio Niña María de Guadalajara, oblatas especialmente crueles por sus malos tratos físicos en el orfanato, sus orfanatos, palizas, niñas pequeñas obligadas a arrastrar la lengua por un pasillo hasta que la tenían negra. Oblatas, 2018, Premio Cirgari a la Igualdad. 2021, Oblatas, Premio al Ejemplo de Fortaleza en Almería. 2020, Premio Meninas en Alicante. Sin resolver su pasado reciente, sin haber sido juzgadas, sin haber pedido perdón por el daño causado a las que pasamos por reformatorios franquistas. Está claro que el país que oculta, miente o niega sobre su propia historia está irremediablemente condenado a repetirla.
y se ha repetido. La retirada de tutelas en manos de la administración pública es la extensión de los bebés robados del franquismo. Se dan custodias a maltratadores y abusadores sexuales. Se penaliza la pobreza y se criminaliza a la mujer en un auténtico striptease psíquico extendido en informes llamados psicosociales, patrón similar en su lenguaje al de los expedientes del patronato. Un niño tutelado ingresado en un centro actual supone 3.000 euros mensuales. Pero no se trata únicamente de un tema económico, sino moral. Se impone un patrón moral de conducta contra las mujeres. Sin memoria no hay futuro. Y he aquí el presente. Del mismo modo en que se desconocía la existencia del patronato, se ignora una realidad flagrante que está destrozando vidas. Separar a una madre de su hijo es un acto contra natura que se realiza a diario. Y no tendría sentido mi presencia aquí y ahora si no denunciara públicamente la realidad que nos asiste hoy. Y me ocupan los niños tutelados de ahora con la misma fuerza del pasado que me tocó vivir, porque me veo en ellos. Muchas gracias. Gracias, Consuelo.